Aló, profe, ¿me oye? ¿Sí? Sí, profe, que estuvimos hasta trabajando las normas, formas normales, creo que era. Nada más vimos las formas normales, no hemos visto más nada. Llegamos hasta la aplicación de unos ejercicios de cómo era que esas normas se aplicaban realmente bien y cuáles no Mm. se. Te nos mostraba unos ejemplos en los que no llevaban la norma, entonces no era válido también. No hemos trabajado en Lucidchart. No, creo que no. Ah, Profe, ¿cómo? que no, profe, no hemos hecho eso, solamente hicimos lo que el compañero comentó. Ah, ok. Bueno, vamos a mirar quiénes están por aquí. Yo vi que, yo vi hoy los mensajes del grupo y vi que había un trabajo, pero no me había fijado cuándo lo puso, en qué momento, pero me puse a ver, ¿cómo se llama? De qué era el trabajo y los videos también ya los había visto ayer. eh, y pues sí, más o menos fui tocando el Lucidchart y ya tengo un poquito más o menos de cómo se usa, pero hasta ahí, profe. Bueno, vamos a tomar la lista y ya entonces empezamos. Afanador. ¿Dónde está? Barraza. ¿Esto qué pasó que no me muestra los colores? Ahora sí. Barraza, Xiomara. Barreto. Presente, profe. Cabarcas, Claudia. Sí que asiste a las dos. Bueno. Camargo, Alberto. De la O, Carlos. Presente, profe. Carrascal. De Profe, la... sí me escuchó. ¿Qué vaina? De la OS. ¿Sí me... Ah, ok. Listo, listo. No estás viendo la pantalla. Sí, sí, sí. Carrascal. No está. De la Cruz. Neider. Escorcia, Valerín. Estrada, Pino. Presente, profe. León, Gerardo. Lugo, Pianeta, Camilo. Mota. Natalie Mota, no está. Orozco, Jainer. Sí. Peralta, Saray. Presente, profesor. Rincón, Roniver. Rocha, Martínez, Cristian. Presente, profesor. Tijerino. Presente, profe. Tijerino no vino. ¿Cómo va a decir que no? Aquí estoy. Bueno, listo. Hay poquito. Profe, buenas tardes. No sé si se Buenas. acuerda de mí, yo soy Janet Fontalvo, la que le dijo que me iba a reunir en el segundo grupo porque estoy trabajando hasta las 5. Ah, Entonces, Fontalvo. Bueno, vamos a buscarte acá de este lado que ya te había puesto la falla. Fontalvo. vio. Ah, pero si no, no me habías dicho presente hasta ahora. Listo. ¿Qué más? Ya, Cabarcas Ruiz, no recuerdo si vino. Yo creo que no. Bueno, entonces, ¿qué más vino? ¿Quién se está conectando apenas? Aquí veo poquito, veo 10. Mm, bueno, 11. Bueno, yo estoy dos veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7. Y Sanen que está por allá, 8. Falta uno. ¿Quién es que está aquí? No lo he mirado aquí en la lista. Profe Ahí, Rocha, no sé si me puso la... Rocha ya. ¿O será que hay uno que está doble? ¿Qué? No. Gerardo. Bueno, listo.
Bueno, entonces ya nosotros vimos el tema de base de datos, ya vimos las formas normales. Vamos a estar trabajando con este. Voy a borrar esto para que hacerlo otra vez. Me ha quedado bonito, pero bueno. Este es Lucidchart. Ustedes entran a. Vamos a poner aquí Lucidchart. Lucidchart.com. Les voy a mandar el enlace por aquí, por el. Barreto es el que de pronto me falta. No, profe, ya yo lo había escrito eso al principio, que no tenía el micrófono. Ok. Bueno, ya ustedes saben, ¿cierto? Lucidchart.com. Entran ahí, pueden entrar con el correo de la universidad por Google y acceden. Voy a salirme y voy a entrar otra vez a ver. Exacto, les va a salir así cuando intenten iniciar. Yo inicio aquí por Google. Es que yo accedo. Entonces les pide la cuenta. Yo escojo la Universidad del Atlántico. Y ya, entonces aquí ustedes le dan nuevo. Aquí de este lado dice el nuevo. Entonces les cogen un documento en blanco de Lucidchart. Y listo, y ahí podemos trabajar. Vale, yo voy a usar uno que ya había creado, que está en blanco. Listo. Ya lo hicieron. Me avisan. Ya entraron a Lucidchart, están haciéndolo. Profe, usted va a grabar esta clase, que yo estoy en el celular y no tengo computadora en la mano ahora, ¿Y por qué? porque todavía estoy en el trabajo. No tengo computadora en la mano, el mío personal, y no puedo utilizar el del trabajo. ¿Por Se qué me no puedes? preguntaba si iba a grabar la clase. ¿Y por qué no puedes usarle el trabajo? Porque tiene sus restricciones, no se puede entrar a ciertas páginas, solo las de la empresa y así. Ya. ¿Y estás trabajando todavía, qué? Claro, de 8 a 5. Ajá. ¿Y cómo ibas a hacer para llegar a la clase entonces? Puedes llegar a la clase a las 5:30, por eso es que las veces que iba, ustedes decían, no, llegaron 4, entonces por eso se suspendió la clase, entonces fui 2 veces y las 2 veces quedé en las mismas y me tuve que devolver. Ok. Sí, yo estoy grabando, pero no con el Meet, sino con un programa que se llama OBS, que me guarda la pantalla. Todo lo que esté haciendo me lo guarda ahí. Después yo lo monto a YouTube. Bueno, listo, profe, gracias. Ok, bueno, pero espero que los que sí puedan lo hagan porque después pierden tiempo y... Bueno, miren, este programa, este Lucidchart sirve para hacer un montón de cosas. Sirve para hacer organigramas, sirve para hacer diagramas de flujo y un montón de cosas más. Cuando ustedes entran por primera vez, les van a aparecer aquí, creo que las de los flujogramas. Si ya entraron, yo ya borré todas las figuras que están ahí. Vamos a borrar todas las figuras que tenemos aquí para que no nos vayan a estorbar. Y vamos a agregar una nueva. Nos vamos aquí donde dice biblioteca de figuras. Todos vieron los videos que yo les dejé por ahí, donde explican cómo hacer relaciones entre tablas, que es una llave primaria, en fin, eso, unos videos que les dejé ahí para que reforzaran y también enseñan un poco la forma como se trabaja aquí en Lucidchart. ¿Sí los vieron? Bueno, entonces le damos Sí, aquí profe. Sí, ok, profe. le damos aquí donde dice biblioteca de figuras. Él les abre como un buscador. Aquí ustedes tienen un montón, miren. Todas estas son figuras para hacer algo en específico. Por ejemplo, miren, mapas de sitios.
¿cierto? Ahí tienen un montón de iconos de sitios web, por ejemplo, notas adhesivas, organigramas, planos de una planta, ¿cierto? Pueden hacer planos de lo que sea. Mira, tienen escaleras, escritorios, un montón de cosas. Bueno, el que nosotros vamos a usar se llama relación entre entidades. Podemos poner entidades, ¿cierto? Aquí está. Se llama relación entre entidades. Y solamente son 4 figuras, de las cuales solamente vamos a usar una, que es la última. Vale. Profe, disculpe, ¿usted puede volver nuevamente porque a mí no me aparece la página así totalmente en blanco? No, tienes que La que borrar, tengo- tienes que cerrar todas las figuras que tengas. Cierra todas. Quítalas de ahí. ¿Ah? ¿Qué dice? Hola. Profe, que yo no he podido entrar a la página de chat. De ahí sí, pero me dio un usuario y una contraseña. Que tú estás Tienes que entrar con caminando. institucional. Estás caminando. Hay como una bulla. Sí, profe, estoy de camino a la casa. A Ajá, conectarme. y entonces, ¿cómo estás entrando a Lucichar si estás? Desde el celular. Te lo van a robar. Estás como en una verbena. En la Murillo, profe, ¿cuál profe? Estás bailando champeta, ya me di cuenta. Entrar con el institucional. Sí, tienen que entrar con el correo institucional. Pueden crear también una cuenta, pueden entrar de varias formas. Pero es más rápido entrar con el correo de Google de la universidad. Entonces, ¿ya encontraron los que estaban buscando las figuritas? ¿Sí? Desde el comienzo, dele desde el comienzo, profe. Pues. ¿Cuál comienzo? Bueno, en un comienzo todo era oscuridad, ¿cierto? Bueno, entonces simplemente entramos a Lucichar. Eso es todo lo que hemos hecho. Entramos a Lucichar con el correo de la universidad. Yo les pasé el link. Bueno, no el link, sino el nombre de la página. Dice, profesor, pide usuario y contraseña. Sí, porque tienen que entrar. Pueden entrar con... Ahí les pide, pero abajito, ahí les voy a mostrar. Porque ustedes no están pendientes. Hay que explicarle uno por uno. Te voy a cerrar sesión. Ajá. Tú me dices, te sale así, ¿cierto? Pide como una dirección y... lucidchart.com. Vamos a entrar a lucidchart.com. ¿Cierto? Cuando uno entra le aparece así, ¿cierto? Esto es lo que tú dices. ¿Qué es lo que le pasa a esa cámara? Se va por momentos. Profe, bueno, mire, por lo menos de mi parte ya eso yo abrí con la cuenta de la universidad. Ajá. Como 2 preguntas, algo así. Sí, exacto. Ahí tú aquí entras con Google. Tú le das aquí Google. Te pide la cuenta. Tú dices, bueno, yo voy a entrar con esta. Y ya, ¿cierto? Entras aquí a esta página, dice bienvenido, bla, bla, bla. ¿Listo? Es correcto. Bueno, aquí usted le da nuevo documento de Lucidchart, documento en blanco. ¿Listo? Listo, profe. Eso es todo. Y ahí le va a aparecer... Le va a aparecer una figura. Aquí seguramente le van a aparecer las de diagramas de flujo. ¿Cierto? Correcto. Diagramas de flujo. Esta. ¿Cierto? Les aparecen como unas así. Ustedes pueden coger cualquier figura de ahí. Esta no les aparece, ¿cierto? Les aparece algo así. Bueno, tienen que... Borren todas las que tengan ahí. No, eso es lo que aparece. Por eso, borrenlas. Yo les dije, cierren todas las que tengan ahí. No van a tener ninguna. Déjenlo en todo esto vacío que están aquí. Ya. Listo. Bueno, y van a agregar una que se llama
relación entre entidades. Ustedes le dan ahí buscar relación entre entidades. Aquí está, se llama relación entre entidades. Miren que ya enseguida se las pone acá. Son 4 figuritas nada más. Listo. Ya las encontraron. Sí. Les voy a... Ya las encontramos. ¿Cómo? Ya las encontramos. Todos. A mí eso no me sale. Bueno, te tienes 0. Tú no haces nada. Vete para la casa. Ah, ok, ya estás en tu casa. Ok, deje de ser pesado. Bueno, miren, les voy a mandar un pantallazo para que ya todos lo tengan claro. Bueno, aquí, estos son el grupo 2, sí. Bueno, es el que les mandé, es el que van a buscar ahí en LucyChat. Que son 4 figuritas nada más. Vale. ¿Qué es una entidad? Una entidad es una tabla. Así se le llama en el mundo de la base de datos a las tablas. No se le llama tal como tablas, sino entidades. Y estas figuritas hacen referencia a eso, a unas tablas en modo de diseño. Listo. Entonces hay varios estilos. Está este que es muy sencillo, que nada más tiene los nombres de las columnas o los campos. Está este que tiene el tipo de clave, ¿cierto? Recuerden cuántos tipos de claves existen o las que hemos visto. ¿Cuáles son los tipos de claves? El segundo y el tercero son como lo... Ah, no, aquí te pone campo tipo. Acá es clave y el campo, y aquí es campo tipo. El tipo es el tipo de datos, si es entero, si es decimal, si es numérico, si es fecha. Vale. El que nosotros vamos a usar es el último, porque tiene todo. O sea, tiene si es tipo la clave, el campo y el tipo. Vale. ¿Cómo lo usamos? Simplemente lo agarramos con la mano y lo soltamos aquí en la área de trabajo. Aquí podemos ampliar la tabla, ¿cierto? Podemos agrandarla, ponerla más pequeñita. Y también aquí podemos rodar, anchar, ¿cierto? Poner mucho más ancho la columna. Vale. Cuando la tabla está seleccionada, podemos agregarle más columnas. Aquí nos dice cuántos campos quiere. Bueno, aquí hay 3 por defecto, pero tú le puedes poner más. Miren, ya les aparecen muchos más campos. Podemos colorear también la parte de arriba, el encabezado, ¿cierto? Con un colorcito ahí. Y podemos también ponerle como un estilo de cebra a las columnas, ¿cierto? Y que quede más bonito. Vale, ahí pueden ir practicando. ¿Cómo van? Bueno, como tengo la lupa me cuesta un poquito. Vamos a mejor ampliar el área de trabajo. Ahí. Listo. Bueno, pregunta hasta ahora. ¿Ya hicieron esto? Yo todavía estoy buscando una entidad. Ya tienen la figura. Sí, tiene mis documentos, pero no veo lo que usted está presentando ahí. ¿Cuál es el documento? Ya tienes un documento en blanco. Yo por el grupo les mandé lo que tienen que buscar, cómo se llaman las figuras, que son relaciones entre entidades. Ya todos las tienen, ¿quién falta? Profe, vuélveme a mostrar cómo le... o sea, una pregunta boba. ¿Cómo... No, ya la encontré, chao. ¿Qué vaina? Era cómo se ponía más grande el cuadrito, pero ya, porque me salía en línea, pero ya encontré. Ah, bueno. Profe, qué pena, yo apenas me acabo de conectar en el computador. Ya llegaste de la verbena.
Sí, profe, ya llegué al Murillo. Antes vive cerca de la Murillo. Sí, ¿dónde? Ya entré a Lucichar todo, pero no sé a dónde me voy después. Salen todas las No te plantillas. vayas para ningún lado, quédate ahí en tu casa. Bueno, Entonces, aquí le das donde dice biblioteca de figuras. Ya tú tienes las figuras de las entidades. Eso es lo que te, Bibli- eso es lo que te falta, ¿cierto? bibliotecas de figuras. Sí. Borra todas las figuras que tengas aquí. O sea, aquí te van a aparecer de pronto otras. Entonces ciérralas con la X. Ujú. Deja eso en blanco. Y agregas una nueva. Aquí donde dice biblioteca de figuras. Aquí hay un montón de figuras que se pueden usar. Estas son las que se recomiendan y tal. Puedes usar de arquitectura, de plano, un montón de cosas. Entonces vas a buscar relación entre entidades. Es esta que está aquí. Relación entre entidades. Que son las que yo tengo acá ya agregadas. Son estos 4 figuritas. ¿Listo? Ujú. Ya la chuleas. Chulea, mami, chulea. Y cierras y ya. Entonces tú puedes aquí arrastrar estas tablas, ¿cierto? Acá. Y ya te van quedando ahí. Listo. Entonces cuando ya está seleccionada, tú aquí tienes unas opciones. Tú puedes agregar más columnas. Puedes cambiar los colores. En fin. Listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no hemos hecho tablas aquí en Lucichar, seguro. Vamos a agregar o vamos a hacer una tabla, por ejemplo, de tercero, ¿cierto? O podríamos hacer otra. ¿Ustedes qué quieren hacer? Esa la tercera es buena porque tiene bastantes cosas por analizar. Bueno, hagamos esa. Ah, Hagamos esa entonces, profe. se te oye bajito. Que hagamos esa de terceros. Bueno, entonces aquí arriba donde dice entidad le vamos a poner el nombre a la tabla. La tabla se tiene que llamar de acuerdo a los campos que van a guardar. Entonces, por ejemplo, yo por lo general uso todo en inglés, los nombres de los campos y las tablas. Entonces, tercero en inglés es third party, ¿cierto? Third party, sería el nombre de la tabla. Si ustedes lo quieren poner en español, lo pueden colocar también en español, tercero. Por recomendaciones, por buenas prácticas, hay que colocar, eso es toda una vertiente, ¿cierto? Hay algunos que dicen que no, que la tabla se debe guardar en plural porque yo estoy guardando múltiples terceros, entonces son terceros, ¿cierto? Pero hay otros que dicen no, porque yo guardo en cada registro un tercero, entonces la tabla se debe llamar tercero en singular. Yo he optado por la vertiente de usarlo en singular, ¿vale? Pero eso está a discusión. Igual hace parte de las convenciones que se den. O sea, si tú desde un principio dices, bueno, todo va a ser en singular, entonces todo lo tienes que hacer en singular. No vas a tener unas en plural y otras en singular. O si dices, no, vamos a manejar los nombres de las tablas en plural, entonces todas tienen que ser en plural, no van a ser unas. Ya, eso es convención. Pero por dentro esa agua. Espérense un momentito.
Listo. Bueno, entonces aquí lo que hay que pensar es qué es lo que yo necesito guardar de un tercero. Como primera medida, siempre vamos a tener un campo ID, es decir, un identificador. Eso es lo que traduce ese nombre. Es una abreviatura de identificador. Para no poner la palabra que es muy larga, se suele utilizar ID. Eso es un código, es un número que es un entero que se autocompleta. Es decir, no hay que guardarlo, sino que la misma tabla lo va asignando ese código. Y esa es la llave primaria, es decir, ese es el código que hace que el registro sea único, porque como es un número que es único, no se va a repetir, yo no voy a tener dos terceros con el ID 1, ¿cierto? Entonces nunca se va a repetir, entonces me va a garantizar de que los registros son únicos, porque eso hace parte de la primera forma normal, ¿se acuerdan? Donde les decíamos que cada registro debe ser único. De este lado vamos a poner el tipo, ¿cierto? El tipo de dato, que como es un número, entonces es un entero. Y el entero va a tener 10 dígitos. Eso es lo que significa ese número ahí entre paréntesis, que es un número que va a tener 10 dígitos. Vale, hasta ahí vamos bien. ¿Cómo sé yo cuáles son los tipos de datos? Bueno, nosotros podemos buscar aquí en internet, en Google, podemos buscar tipos de datos y podemos buscarlo en algún motor específico. Yo, por ejemplo, que utilizo MySQL, voy a buscar los tipos de datos de MySQL, pero si ustedes están, por ejemplo, en Access o en Oracle o en cualquier tipo de base de datos, ustedes pueden buscarlo. Entonces, miren, aquí dice, los tipos de datos pueden ser numéricos, de tiempo o fecha, y de cadena o de texto, ¿cierto? Entonces, los tipos numéricos tenemos los enteros pequeños, el bit, ¿cierto? El small int, el medium int, el int, miren, este es el que yo estoy usando ahora mismo, que es un entero que llega hasta 429 millones. Pero miren que hay otros más grandes, el big int, ¿cierto? Que llega hasta, bueno, este número, aquí son millones, ¿cierto? Miles de millones, bla, 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 son un poco de números. Los float, el float, el double y el decimal, ¿cierto? Son de coma flotante que se llaman, que tienen decimales. Ese lo van a usar ahora para el trabajo. Cuando estén guardando el débito y el crédito, tienen que usar el decimal, no entero, ¿cierto? Porque los bancos todavía usan decimales, entonces para poder guardar ese tipo de valores necesitamos que el campo sea tipo decimal. También tenemos, por ejemplo, tipo fecha, donde podemos guardar inclusive también la hora y el año. En fin, entonces ahí están los tipos, ustedes los pueden buscar. En los textos, miren, tenemos char, varchar, tinichar, medium text, un montón. Pero nosotros nada más estamos usando unos cuantos, ¿cierto? El entero, el decimal, el char, el date de fecha. En fin, esos son los tipos de datos. Y es importante saber qué es lo que yo voy a guardar para saber el tipo de dato. Porque si voy a guardar un número muy pequeño, mejor uso un tiny int. Le pongo nada más, por ejemplo, 3 dígitos o un dígito, en el caso de que sea un número de 0 a 9, ¿cierto? No es necesario guardar, colocarle un tipo tan grande si vamos a guardar un número pequeño, porque eso en memoria, él reserva ese espacio y se estaría desperdiciando ahí un recurso. Bueno, ¿qué otro campo necesitamos guardar del tercero? ¿Qué otra cosa necesitamos guardar de un tercero? A ver, ¿quién me dice? Bueno, ya ustedes saben que es un tercero al menos. Sí. Un tercero es una persona que puede ser natural o jurídica,
que está relacionado de alguna forma con la empresa, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos los empleados, los socios, los proveedores, los clientes, las entidades del Estado, las entidades financieras, en fin. Vale. Eso es un tercero. Ay, ¿esto qué? Se va molestando. Ya se pone solo. Bueno, preguntas hasta ahora. Vamos bien. Ay, esto me está mamando gallo. Ok, ya. ¿Qué otra cosa necesitamos guardar del tercero? Profe, pero una pregunta, en la primera columna donde está la PK, ahí se va a colocar qué datos. El tipo de llave. ¿Cuáles son las llaves? ID es el nombre del tercero, ¿cierto, profe? No, es la columna que me identifica el identificador. Esto está en modo diseño. Estos no son nombres de personas ni nada. Estos son las columnas. Miren, les voy a mostrar acá. ¿Cómo se ve una tabla en modo diseño y cómo se ve ya con datos? Vale. Eso yo creo que ya se lo había explicado, ¿no? Es decir, si tú dices, bueno, lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá. Tú dices, bueno, la columna que es una primary key, no sé por qué el lápiz este está como molestando. Este va a tener un identificador. Ese va a ser un entero de 10, vale. Va a tener, por ejemplo, un nombre. Listo. El nombre es un varchar, que es un texto. Aquí voy a poner los tipos, el tipo de datos. Va a tener 50 caracteres. Va a tener, por ejemplo, un email. Listo, un email, un varchar. También es un varchar de 100 dígitos, por ejemplo, 100 caracteres. Un teléfono. Vale, estas son las columnas. Porque es solamente el tema de diseño. ¿Y cómo se ve esto ya con datos? Ah, bueno, entonces yo digo, bueno, esta tabla se ve así. Entonces, aquí está el ID, ¿cierto? Estos son los nombres de las columnas, los encabezados de las columnas. Entonces, aquí está el nombre, el email y el teléfono. ¿Ya lo ves? Entonces, cuando yo estoy agregando datos, entonces digo, bueno, el primer registro va a tener el ID número 1. El nombre va a ser Freddy. El email va a ser, bueno, freddy@gmail.com. Vale. Teléfono 315-652-3260. El 2, bueno, el 2 es María. María@hotmail.com. Ya lo entienden. ¿Ya lo entiende? Entonces, este es el modo diseño. El modo diseño es que yo estoy apenas definiendo cuáles son los nombres de las columnas que va a tener la tabla, cuál es el tipo y cuáles de estos campos son llaves. Entonces nosotros tenemos 3 tipos de llaves que hemos visto, ¿cierto? Está, por ejemplo, la llave amarilla. Vamos a poner aquí como una llave. Hagan de cuenta que esto es una llave. Que es la primary key. Perdón, es con P. La primary key. Es decir, llave primaria. ¿Qué es una llave primaria? Es lo que les comenté. Es un código único que es autonumérico, que por lo general se establece como el ID de la tabla, el identificador. Es el que me va a identificar el registro. Por eso es un número único. No se puede repetir. ¿Vale? Y es consecutivo. Listo. Esa es una llave primaria. Luego tenemos el foreign key, ¿cierto? El foreign key, que es una llave foránea. ¿Sí entienden el concepto? Eso estaba en el video. ¿Sí vieron el video? Esa es la que relaciona las tablas. Exactamente.
Esa es la que me ayuda a relacionar tablas entre sí para que no hayan datos redundantes. Por ejemplo, yo tengo aquí en tercero, yo podría guardar el tipo de documento, ¿cierto? El tipo de documento. ¿Cómo así el tipo de documento? Bueno, si es cédula, si es NIT, si es tarjeta de identidad, ¿cierto? Ese es el tipo de documento. Pero ese tipo de documento, para evitar redundancia, ¿cierto? Porque cuando yo esté guardando esa información, importante, ojo aquí al dato, aquí yo estoy guardando, por ejemplo, el tipo de documento, ¿cierto? Aquí va tipo de documento, yo acá voy a agregar esa columna. Yo aquí yo no voy a guardar, por ejemplo, un texto que diga cédula. ¿Por qué? Porque digo, bueno, aquí podría yo guardar cédula con tilde, aquí puedo guardar CC, acá puedo guardar cédula de ciudadanía. Ya ven el problema. Entonces, si yo quiero filtrar los que tengan cédula, no voy a poder filtrarlos porque cada uno los datos que yo registré, vamos a poner que este sea Juan, ¿cierto? Para llenar toda la información. Entonces no hay una consistencia, no hay una uniformidad en el dato que yo estoy guardando. Entonces tú no puedes dejar esto abierto porque tú necesitas después filtrar o buscar los que tienen cédula y no lo vas a poder hacer. Y también hay redundancia, porque supongamos que todos se escriban igualito. No hay problema con eso, aunque sí podría haber problema, pero supongamos que no haya problema y que todo se escriba bien, ¿cierto? Cédula de ciudadanía, todos se llaman cédula de ciudadanía. Bueno, este tiene tarjeta de identidad, en fin. Pero ¿qué pasa? Que esto cédula de ciudadanía se está repitiendo, o sea, está varias veces y puede estar muchísimas más, porque voy a tener aquí muchos terceros. Supongamos que tenga yo 100 terceros, entonces siempre voy a tener muchas veces cédula de ciudadanía. Entonces aquí hay redundancia de información. Lo bueno sería que yo nada más estuviera escrito una sola vez cédula de ciudadanía en una tabla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, con una llave foránea. Es decir, tipo de documento, yo no voy a guardar ahí un texto, voy a guardar un código, el código del tipo de documento. ¿Cómo así? Bueno, por ejemplo, si cédula de ciudadanía es 1, es el ID 1 de la tabla de tipo de documento. Vamos a hacerla por acá. Supongamos que yo tenga, esta sería la tabla de tipo de documento, ¿cierto? Entonces va a tener su ID, va a tener un código y va a tener una descripción. ¿Vale? Y puede tener otras cosas. Entonces yo digo, bueno, 1 es CC, que es cédula, ¿vale? Cédula de ciudadanía. Perdón. El 2 podría ser el NIT, que significa número de identificación tributaria. El 3, es la tarjeta de identidad, ¿cierto? Tarjeta de identidad. Listo. Eso sería lo que yo tenga en la tabla. Esta tabla podría llamarse tipo de documento o document type. ¿Vale? Entonces miren que yo cédula de ciudadanía nada más la tengo escrita una sola vez. No hay redundancia de información. Entonces cuando yo estoy creando el tercero acá y yo digo, bueno, Freddy tiene cédula. Bueno, ¿y el tipo de documento cédula cuál es? Es el 1. Pero para que esto funcione debe existir una relación entre las dos tablas. Entonces yo tengo que relacionar este campo que se llama tipo de documento y por lo general se le agrega al final el ID para indicar que es un identificador de una tabla externa. Entonces yo estoy haciendo aquí una relación entre estos dos campos, entre el ID de esta tabla y el campo tipo de documento ID. De tal manera que ya yo sé que es el 1. El 1 es, acá es el 1 es cédula, entonces ya yo sé que Freddy tiene cédula. Y puedo obtener cualquier información de esta tabla, la descripción, el código,
o cualquier otra cosa que yo necesite de esa tabla a través de esa relación. ¿Ya lo ven? Entonces, ¿cómo se ve en diseño? En diseño yo tendría acá la tabla del tipo de documento, ¿cierto? Donde yo tendría una llave primaria. Este es tipo de documento. Una llave primaria que es el ID, pero de esta tabla, un código, una descripción. Bueno, ahora la estoy poniendo en inglés porque es la costumbre. Y ya, ¿cierto? Y hacemos una relación de 1 a muchos acá. Eso de los tipos de relaciones, eso se explica en el video, el que ustedes vieron. Este es tipo de documento ID, ¿cierto? Entonces yo estoy relacionando este campo, lo estoy relacionando con el ID acá. ¿Ya ven? ¿Por qué de 1 a muchos? Porque este ID o este tipo de documento va a estar una sola vez aquí guardado. Por ejemplo, el de cédula. Solamente va a estar una vez guardado acá. Pero acá en la tabla tercero puede estar muchas veces porque varios terceros pueden tener ese tipo de documento. Eso es lo que significa ese tipo de relación. ¿Vale? Entonces, eso es una llave foránea. Es decir, es un código que viene de otra tabla. Y la otra llave, que es la llave rojita. Vamos a quitar esto aquí. Es la unique key. Es la llave única. Se está viendo bien, ¿cierto? ¿Y qué es la llave única? Bueno, su mismo nombre lo está diciendo. Es un valor único. Es muy similar a la llave primaria, que es un valor que no se va a repetir. Pero no es llave primaria. Es decir, se puede modificar. La llave primaria no se puede modificar. Entonces, por ejemplo, aquí me falta en esta tabla el documento de identidad, porque este es el tipo de documento, ¿cierto? Pero el documento es el número. Y ese documento yo necesito que sea único, ¿cierto? Le pongo aquí que es una llave única. Y esta es una llave foránea. Entonces, si el campo es un tipo de llave, nosotros en este lado tenemos que indicar qué tipo de llave es. Si es única, si es una llave foránea o si es una llave primaria. En este caso el documento necesitamos que sea único. ¿Por qué? Porque de esa forma yo voy a impedir que se agreguen el mismo número de cédula o el mismo número NID a varios terceros. De pronto alguien está intentando crear un tercero que ya existe. Entonces no se debe permitir, ¿cierto?, que se agregue el mismo tercero varias veces. Entonces para esos casos está la llave única. Listo, ¿se entendió? El tema de las llaves. Entonces, en esa parte, aquí nosotros vamos a guardar vamos a registrar qué tipo de llave es. Entonces, todas las tablas van a tener un ID, un identificador que siempre va a ser su llave primaria. Listo, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces ahora sí, volvamos acá y vamos a empezar a analizar cuáles son los campos que necesitamos guardar. ¿Cuáles son? Se fueron otra vez. Cuéntenme. Bueno, el tipo de documento, ¿cierto? Que ya se los había dicho. Entonces vamos a poner aquí el document type ID. Y que ya sabemos que ese tipo de documento es una llave foránea que viene de otra tabla. Entonces miren que yo puedo aquí arrastrar y ahí se forma una relación. Pero esta relación está mal construida, ¿cierto? Porque no es de uno de acá a muchos de allá, es a lo contrario. Pero bueno, ahora la arreglamos. Y
él me dice, bueno, ¿y qué le quieres agregar aquí? ¿Una tabla de qué tipo? De este tipo. Miren, pum, y él me la agrega enseguida. ¿Cómo hacemos para cambiar la relación? Porque ya sabemos que no es de uno a muchos hacia acá, es de unos a muchos a lo contrario. Acá arriba nosotros tenemos los tipos de relaciones, ¿cierto? En este caso es de 1. Este bolita no, porque este es de 1 a 0. Ah, bueno, acá es a muchos. Bueno, este es el que necesitamos cambiar a muchos aquí. De 1 a muchos. Sí, podría ser de 1 a muchos. Este es de 1 a muchos. Y el otro sí es de 1, no solo este. Ya, ¿qué quiere decir? Que uno de esta tabla, de esta entidad, por ejemplo, cédula, va a estar una sola vez en esta tabla. No, yo no voy a tener varias cédulas aquí, varios tipos de documentos cédula. Solamente va a existir un tipo cédula. Pero va a estar guardado muchas veces acá, porque yo voy a tener muchos terceros que tienen ese tipo de documento. ¿Se entiende, cierto? Entonces, esta tabla se va a llamar document type, que aquí es donde van a estar guardados los tipos de documentos. Entonces, la llave primaria va a ser un ID y el tipo es un entero de 10 dígitos. Vamos a agrandar un poquito esto aquí. Y aquí. En la puntica jalamos ampliamos las columnas. Va a tener un código. Es más, miren, este código debería ser una llave única. Para que también se pueda, que nada más exista un código de un tipo de documento, que no puedan crearse el mismo código. Y una descripción donde me va a decir de pronto una forma mucho más amplia qué tipo de documento es. Aquí es un varchar. Un varchar puede ser de 50 caracteres. Pero aquí necesitamos ampliar un poquito. Listo. Así quedaría la tabla de tipo de documento. Podemos aquí colocarle un colorcito como para indicar que esta tabla es como auxiliar, ¿cierto? Es aparte. Listo. Para que puedan funcionar las relaciones, tanto el campo que se está relacionando, que en este campo no es este, sino es, espérense, es el ID, es este. Yo estoy relacionando el ID de esta tabla con el type document, el document type ID de la otra tabla. Para que puedan funcionar esa relación, los tipos deben ser iguales de ambos campos. Entonces aquí también le vamos a poner que es un entero de 10. Vale. De esa manera ya tendríamos nuestra primera tabla adicional, ¿cierto? De tercero. Bueno, ¿qué más necesitamos guardar en la tabla tercero? ¿Qué más? Díganme. Preguntamos al azar, que están como muy callados. Cuéntenme. ¿Se fueron? ¿Qué? Aquí estamos. Ajá, bueno, entonces cuéntenme, ¿qué más le agregamos a esa tabla? A la tabla tercero, tantos campos que podemos guardar de un tercero. ¿Qué se les ocurre? Información como correo y así. Ajá, correo, ¿qué más? Número de teléfono, dirección. La ciudad de pronto donde vive el tercero. Ajá. No han dicho como lo más importante. El número del documento. El número del documento, ¿cierto? Ok,
que ya lo había puesto ya en el ejemplo, ¿cierto? Que esta es una llave única para que se guarde solamente un solo número de terceros. O sea, no pueden existir dos terceros con la misma cédula o el mismo NID. Listo. Este puede ser un entero, también de 10, ¿cierto? ¿Qué más? El nombre, ¿cierto? Pero el nombre, hay que pensar cómo se va a guardar el nombre, porque eso me podría afectar más adelante otras cosas, como por ejemplo la exógena. ¿Cómo me pide la DIAN el nombre de un tercero? ¿Me lo pide todo junto o me lo pide separado? Separado, profe. Nombre por un lado, apellido por el otro. Pues. Es más, me pide primer nombre, segundo otros nombres, primer apellido, segundo apellido, ¿cierto? En el caso de que sea una persona natural. Pero si es una empresa, necesitamos el nombre de la compañía, el nombre comercial, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas hay que pensarlas. Entonces, por ejemplo, el first name. Yo estoy usando una notación, una forma de escribir que se llama camel case. No sé si yo les había hablado de eso. Donde la primera palabra es en minúscula y si tiene otras palabras se coloca en mayúscula inicial. Eso es una notación de escritura y se le llama camel case. Eso hay que definirlo también desde el inicio para que no hayan confusiones y todo el mundo escriba igual, ¿cierto? Porque en un proyecto todo el mundo escribe, o hay varias personas que están escribiendo el código y hay que como que organizarse y decir, vamos a usar una notación, ¿cuál vamos a usar? ¿Cierto? Entonces, camel case es así. Entonces, ¿cuáles pueden ser los otros tipos de notaciones? Por ejemplo, snake case, como serpiente, ¿cierto? Entonces, se pone como un guión bajo para separar cada palabra. El otro que creo que es Kiva case, donde todas las palabras, independientemente si es la primera, todas se escriben en mayúscula inicial. Entonces hay varias notaciones. Ustedes pueden buscar también en internet. Programas. Vamos a ver si lo encuentro así. ¿Qué es la notación en la programación? Ah, bueno, aquí está camel case. Ah, bueno, aquí está. Pascal case. Yo la confundí con la Kiva case, aunque creo que también existe. Sí, Kiva case. Sí, la confundí. Entonces, Kiva case, hasta está mal escrita, es guión medio. Y Pascal case, sí es como les dije, que es la primera en mayúscula. Y todas son en mayúscula la primera. Entonces, camel case es así. Pascal case, snake case y Kiva case. Este Kiva case lo usan muchísimo es en CSS, que es diseño. Todo lo que tiene que ver con colores, estilos, es CSS, es estilos de hojas en cascada. Usa Kiva case. Entonces ahí están las notaciones. Ustedes pueden usar cualquiera, pero tienen que ser uniformes, ¿cierto? Si van a usar una, siempre no pueden mezclarlas. Les voy a mandar el link por aquí para que vean cómo se escribe. Entonces este no es Kiva case, sino Pascal case. Listo. Entonces, esas son notaciones, simplemente formas de escribir que hay que definir desde el inicio. Bueno, first name, que es un varchar, ¿cierto? Un varchar que pueden ser de 20 caracteres. Segundo nombre, creo que es middle name. Middle name, que es varchar.
Y aquí sí toca usar Spanglish porque, ajá, ¿cómo se dice primer apellido en inglés? No existe. Her name. First last name. Pero ya esto es Spanglish, ¿cierto? Porque ellos no usan esto. Bueno, aquí hay que seguir agregando cosas. Y también es un varchar, ¿cierto? Varchar puede ser de 20. Second last name. Entonces por eso ya ustedes saben por qué escribo así, ¿cierto? Porque es una anotación. Bien, estos no son claves, ¿cierto? Estos son campos que son no clave, entonces no hay que especificar como tal qué tipo de claves son, porque no son ninguna. ¿Cierto? Si es por ejemplo una empresa, entonces habría que guardar es company name, ¿cierto? Company name, que aquí sí toca ser bastante generosos con el nombre, porque yo tengo empresas que tienen unos nombres larguísimos. Les voy a mostrar. Vamos a ingresar aquí un momentico. Por ejemplo, miren Asociación de Padres de Familia de los Hogares de Bienestar Malambo El Tesoro. Tronco de nombre gigantesco, ¿cierto? Comercializador y operador logístico La Gloria de Dios SAS. Corporación Comité Intergremial e Interempresarial del Atlántico. Hay unas fundaciones que también tienen unos nombres. Por ejemplo, Fundación para la Protección de los Derechos Humanos de la Familia. Son unos nombres, miren Fundación para el Desarrollo Integral de la Niñez de la Buena Esperanza. Son empresas reales, eso no me lo estoy inventando. Bueno, hay unas que son normalitas, pero... Entonces, ¿esto por qué se los digo? Porque es importante también saber qué es lo que voy a guardar. Si es un nombre de una empresa, tengo que tener claro que los nombres de las empresas pueden ser larguísimos, entonces tengo que establecer ahí un varchar, ¿cierto? Un texto que sea largo. Y le pongo ahí 100 o 200 caracteres, lo que yo necesite, ¿vale? Pero las empresas también tienen no solamente el nombre de la compañía, sino también el nombre comercial, ¿cierto? ¿Cómo se podría llamar ese campo? Business name. ¿Cierto? Como el nombre comercial o el nombre que también podría ser el mismo. Y necesitamos que sea un varchar. ¿Qué más? ¿Qué otro campo habían ustedes dicho por ahí? El email y el teléfono, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con el email y qué pasa con el teléfono? Aquí hay que tomar una decisión. Si nosotros queremos guardar solamente un email y un teléfono, porque recuerden que yo no puedo guardar varias cosas en una misma columna. Y vamos y recordamos ese concepto, ¿cierto? Yo aquí en el email, ¿cierto? Aquí ya yo tengo esto guardado. En el email, vamos a pasar por aquí una línea para que se entienda. Que yo digo, bueno, si Freddy tiene 2 teléfonos, como efectivamente ocurre, esto no se puede hacer. Es decir, yo no puedo decir, bueno, 315-652-3260 y el 319-235-9412. Esto está prohibido, ¿cierto? Bueno, tú lo puedes hacer, pero ya tu tabla no estaría cumpliendo con la primera forma normal, ¿cierto? Porque la primera forma normal dice que los registros, ¿cierto?, de un campo, lo que tú vayas a guardar en un campo, en una columna, debe ser atómico. Cuando dicen atómico es que debe ser una sola cosa. Y para la base de datos, esto es una sola cosa. Que yo, que soy el usuario de la base de datos, le estoy dando un significado de que hay 2 cosas diferentes. Que la puedo separar por coma, por guión medio, por lo que sea, pero sigue siendo una sola cosa, aunque para mí sean 2. Entonces eso genera confusión, genera problemas. Entonces por esa razón
la primera forma normal no lo permite. Vale. Y tampoco se permite teléfono 1, teléfono 2, teléfono 3, porque serían grupos de repetición y estaríamos limitando la base de datos, la tabla. Entonces, aquí tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a permitir un solo número de teléfono y un solo email? ¿O queremos permitir que se guarden varios teléfonos y varios emails? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué hacemos? Y si deseamos guardar varios teléfonos y varios emails, ¿cómo haríamos? ¿Cómo solucionaríamos ese problema que tenemos allá, que no podemos registrarlo en la misma columna, ni podemos crear varias columnas de teléfono? ¿Cómo No, otra tabla, no. ¿Otra tabla, profe? Otra tabla no, y entonces, si otra tabla no, entonces ¿cómo? Otra tabla, profe. Ay, porque dices que no. Bueno, entonces creamos la otra tabla. Vamos a sacarle una copia a este. Aquí estoy duplicando, ¿cierto? ¿Y qué campos tendría esa tabla? Vamos a ponerla de email, ¿cierto? Así se podría llamar. Te va a tener un ID, obviamente todas las tablas tienen su ID, su identificador que las hace únicas. Vamos a necesitar un tercero, porque tengo que saber de quién es ese email. Entonces guardamos el tercero y un email, ¿cierto? Que es un varchar. ¿Este campo qué es? ¿Qué tipo de llave es? Third Party ID. Third Party ID, ¿qué tipo de llave es? Cuéntenme. Es una llave foránea, ¿cierto? Porque viene de la tabla tercero. Entonces la relación es aquí de 1 a muchos acá. Porque un tercero aquí en la tabla tercero puede tener muchos emails en la tabla Third Party Email. ¿Ya lo ven? Entonces ya no hay limitación. Yo puedo, si yo quiero agregarle 100 email a un tercero, se lo puedo hacer porque ya no hay limitante. Y cada email va a estar en un campo único, ¿vale? Independiente. Eso mismo lo podemos hacer con los teléfonos, ¿cierto? Obviamente esta ya no se va a llamar email, sino se va a llamar phone. Y aquí en vez de ser email es phone, teléfono, ¿cierto? Que puede ser un número, un entero de 10 dígitos. Quedó mal escrito esto. Vale, entonces de esa manera ya estamos guardando los teléfonos, que también aquí hay una relación de 1 a muchos. Ajá, no me la quiero agarrar. Espérense ahí. De 1 a muchos con este campo acá. Vale, entonces podemos ahí rodar esto para que quede más. También podemos tomar aquí, jalar hacia allá para que quede mejor organizado. ¿Listo? Bueno, hasta ahí ¿cómo vamos? ¿Sí van entendiendo? ¿O está más perdido que la mamá del chavo? Algo así. Pero mejor usted va a mandar esta clase, nos la va a compartir en el video o algo así. ¿Por qué? ¿No está prestando atención? Sí, profe, pero o sea, estoy aquí, estoy viendo y estoy haciendo acá, entonces me pierdo un poco, entonces mejor no, pero yo le estoy dando el tiempo. Miren que ahí yo hago pausas. La base de datos que usted nos mandó a realizar para montarle CV es esto lo que estamos haciendo. No, este es solo como una práctica. La que ustedes van a montar es la de transacciones. Ustedes van a hacer una tabla que va a guardar las transacciones de una empresa, los asientos contables. Y entonces ustedes tienen que identificar cuáles son los campos que necesitan guardar, qué tablas adicionales necesitan crear, como lo que estamos haciendo aquí. Porque aquí la tabla principal es la de terceros, ¿vale? Allá la tabla principal es la de transacciones. Pero miren que van surgiendo nuevas tablas, porque la información
no se puede guardar en una sola tabla. Miren el problema que teníamos con los emails y con los teléfonos, ya la resolvimos. Y hay también llaves foráneas que vienen de otras tablas, entonces se van creando nuevas tablas. Pero son tablas que sirven como de auxiliares a la tabla tercero, en este caso, que es la principal. Allá en transacciones ustedes van a tener, yo les diría que hicieran dos tablas de transacciones, una donde se guarden los datos generales de la transacción, como el tipo de documento contable, el número, el estado, la fecha, que son datos generales a un asiento contable, para que no se repitan. Y en otra tabla van a guardar los detalles, el detalle, el tercero, el débito, el crédito, ¿cierto? Entonces sería, porque van a haber muchos, un asiento mínimo tiene dos cuentas, te van a tener dos registros esa transacción, pero pueden tener más, ¿cierto? Un asiento puede tener 20, 50 cuentas. Y obviamente van a necesitar unas tablas adicionales, como las tablas de las cuentas contables, la tabla de los tipos de documentos contables, el estado de una transacción, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Si el documento está anulado, si está activo. Entonces la idea es ponerlos a pensar de cuáles son los campos, el mismo ejercicio que estamos haciendo ahora, pero ya ustedes solos con transacciones. ¿Cuáles serían los campos que tengo que guardar? ¿Qué tipo de campo es? ¿Cuáles son las llaves foráneas? ¿Cuáles son las llaves únicas que necesito allá guardar? En fin. El mismo ejercicio que estamos haciendo aquí, háganlo. Es más, ustedes me dicen, no, que estamos viendo y estamos haciendo allá. No, vayan, ustedes pueden adelantarse a lo que estamos haciendo. Miren qué otra cosa podemos guardar y la van creando. No necesitan ir al mismo ritmo mío. Yo voy más lento. Es precisamente para darles el tiempo de que vayan haciendo en sus tablas. Pero ustedes pueden agregar otros campos que todavía, faltan bastantes campos aquí. ¿Cierto? Entonces, la idea es esa, que ustedes piensen qué otro campo necesitamos guardar. Bueno, ahora les transmito la pregunta. ¿Qué otra información de un tercero necesitamos guardar? ¿Qué se les ocurre? Por lo general, ¿qué tipo de tercero es? No. ¿Cómo? Por lo general, a veces también preguntan qué tipo de tercero es, si es un trabajador. Exacto. ¿Y cómo guardarías tú esa información? ¿Es una llave foránea o vas a guardar un texto? ¿Cómo se te ocurre? Ahora, ahí también hay que tomar una decisión. Porque tú puedes pensar, bueno, un tipo de tercero, yo creo aquí un campo que se llame tipo tercero y listo, ¿cierto? Si es empleado, si es cliente, si es proveedor. Pero a veces en la realidad un tercero puede tener varios tipos. O sea, un empleado puede ser al mismo tiempo un cliente o un cliente también puede ser proveedor. ¿Sí les ha pasado? Entonces, si vamos a guardar un solo tipo, es decir, que cada tercero sea solo un tipo y solamente uno, o vamos a permitir que un tercero pueda tener varios tipos de terceros. ¿Cómo quieren hacerlo? Bueno, un tercero tiene varios tipos, porque por lo menos en la empresa sucede que hay un empleado que nos hace el trabajo de mantenimiento. O sea, que al mismo tiempo es proveedor. O sea, sí, es un empleado y al mismo tiempo es un proveedor porque hace trabajos de mantenimiento a los vehículos y cuestiones así. Bueno, piensen cómo pueden ustedes guardar esa información y qué tablas necesitan. Les voy a dar ahí unos minuticos para que lo hagan y ahora revisamos, ¿vale? Piensen bien, analicen bien y ahora yo se los hago y ustedes comparan. ¿Listo? Bueno, les voy a dar ahí unos minuticos.
Bueno, ya pensaron. ¿Cómo lo harían? ¿Quién me muestra algo? ¿Dónde está surname? Ah, surname es apellido, pero es como el completo. Last name y surname son sinónimos, pero hacen referencia a todo el apellido completo. Entonces podría ser que first surname y second surname. Bueno, a ver, ¿quiénes están por ahí? No se ha ido ninguno. Hay que estar ahí está 2 veces, por eso hay más gente. Está en el celular y en el computador. ¿Quién me quiere mostrar a ver qué ha hecho? Nadie. Bueno, miren. Yo obviamente voy a necesitar una tabla que me guarde los tipos de tercero. Vale. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces podría llamarse third party type. O sea, tipos de terceros. Esta tabla es la que me va a guardar cliente, proveedor, solamente los tipos que existen. Empleado, lo que sea. Obviamente va a tener una llave primaria que es una ID. Y el tipo es un entero de 10. Podría tener una descripción y ya, ¿cierto? Algo muy corto. Vamos a quitarle una columna. Nada más le vamos a dejar 2. Este es un varchar. Entonces aquí yo voy a guardar la descripción, ¿cierto? ¿Cómo se va a ver esta tabla ya cuando tenga datos o en modo datos, ¿cierto? Esta tabla, ¿cómo se va a ver? Vamos a llegar aquí al tablero. Vamos a por acá. Entonces, la tabla, ¿dónde está el punterito? Aquí está. La tabla tiene... Es que no veo el mouse. Ok. Voy a quitar esto. Se me pierde el mouse. Ok, ya lo encontré. Entonces, aquí vamos a tener esto así, ¿cierto? Una ID y una descripción nada más. Es lo único que voy a guardar, ¿cierto? Una ID y una descripción es esta. Esta tabla es esta. Third party type, ¿cierto? Entonces, cuando yo esté agregando datos, simplemente, bueno, el primero va a ser empleado. Empleado, el 2 va a ser proveedor, no sé, cualquier cosa. El 3 va a ser cliente y así sucesivamente. Listo. Eso es lo que voy a guardar ahí en esa tabla. Los tipos nada más. ¿Se entiende? Entonces, si yo solamente quiero que en la tabla tercero se guarde un solo tipo, o sea, que cada tercero sea solamente un tipo, entonces yo simplemente agrego acá, es decir, party type ID, ¿cierto? Ahí. Y relaciono, entonces uno de aquí va a estar muchas veces acá. Hago esa relación. Hasta ahí lo entienden, van bien. Sí lo entienden. Eso es si yo quiero que cada tercero solamente tenga un solo tipo. ¿Vale? Sería así. Pero pensemos, entonces, ¿cómo hago yo para guardar o que ese tercero tenga varios tipos?
sea de varios tipos. ¿Qué tendría yo que hacer? Cuéntenme. ¿Qué se les ocurre? Piensen, abran su mente. ¿Cómo sería? Nada, no se les ocurre nada. Xiomara. ¿Dónde está Xiomara? Está durmiendo. Lo que tiene el trabajo todavía. Todavía, tú eres una esclava del capitalismo salvaje. Mente sí. Bueno, yo no puedo decir nada porque yo también estoy trabajando. ¿Cómo se te ocurre, Xiomara, que podríamos nosotros guardar o hacer para que un tercero pueda tener varios tipos? Eso la verdad es que no sabría. Profe, ¿Sí? ¿no sería como hacer otra llave en donde dice descripción y después hacer otra tabla conectándola ahí y que diga cédula, si es un tipo de cliente, por ejemplo, persona natural, 1, otra persona, persona jurídica 2 o así, no sé si de pronto así puede ser. Pero ¿por qué lo estás mezclando con los tipos de documentos? O sea, con el tipo de tercero, digo yo. ¿Cómo dices tú? Crear una tabla adicional. Ajá, creamos una tabla. ¿Y esta tabla qué va a tener? ¿Qué vamos a guardar ahí? Sería como poner, o sea, digo yo, no sé. Sería como poner si es un cliente que salga 1, o sea, como ponerle un número a cada concepto. No sé si me hago entender. No te haces entender. Bueno, miren, yo les voy a explicar. Entonces, ya el tipo de documento, perdón, el tipo de tercero, no podría estar aquí en esta tabla tercero, porque si lo guardo aquí, solamente podría tener un tipo. No podría tener varios tipos. Recuerden que no puedo agregar en una misma columna varias cosas y tampoco puedo crear, por ejemplo, varias columnas con tipo tercero 1, tipo tercero 2, ya. Eso no lo puedo hacer. Entonces simplemente vamos a quitar el campo de ahí, ya no estaría ahí. Entonces yo tengo que crear una tabla adicional que tendría el tercero, ¿cierto? Para identificar el tercero y un tipo de tercero X, ¿cierto? Por ejemplo, a esta tabla, ¿cómo se puede llamar? Esas tablas puente son difíciles de nombrar porque ¿cómo se podría llamar? Third party type, ¿qué? Algo así, ¿cierto? Estaría como doble, pero aquí estaría haciendo referencia a que es un tercero y un tipo de tercero. Vale. Entonces, obviamente, esta tabla va a tener su llave primaria, que es el ID de esta tabla en particular, con un entero de 10. Vale. Y una llave foránea, una foreign key, que viene del tercero. Es decir, yo voy a identificar qué tercero tengo aquí. Vale. Que esta yo la voy a relacionar con este tercero.
Listo, hasta ahí vamos bien. Y acá yo voy a guardar el tipo de tercero. ¿Ya lo ven? Entonces, este también es una llave foránea que viene de la tabla de tipo tercero. Es decir, uno acá va a estar muchas veces acá. ¿Ya lo ven? Entonces, ahora, ¿cuántos tipos, cierto, puede tener un tercero? Todos los que la tabla third party type tenga, ¿cierto? Porque ya no hay limitación. Un tercero puede tener todos los tipos de tercero que él quiera. Porque aquí, ¿qué guardaría yo aquí en esta tabla? Vamos a mirarlo en modo diseño, ¿cierto? Ya yo sé que estos son los tipos. Pero, por ejemplo, vamos a hacerla acá en modo ya de datos. ¿Cómo se vería con datos? Ahí estaría el ID, el third party ID y el third party type ID. ¿Cierto? Entonces yo digo, bueno, yo tengo por ejemplo acá en tercero, ¿dónde estamos? El tercero que yo creé. Aquí está, ¿cierto? Esta es la tabla tercero. Entonces aquí está Freddy, que es el 1, María, que es el 2, ¿vale? Entonces digo, bueno, listo. Vamos a crearle un tercero un tipo de tercero a Freddy. Entonces digo, bueno, el 1, ¿qué tipo, el tercero Freddy cuál es? Es el 1, ya lo ven. ¿Y qué tipo le vamos a agregar? Bueno, empleado, va a ser empleado. El segundo registro va a ser también para Freddy y le voy a poner que es cliente, por ejemplo, 3. Ya ven. Entonces esta tabla, que es la que creamos ahora, me va a estar guardando los tipos de terceros de cada tercero. Y yo puedo seguir agregándole a Freddy cualquier tipo de tercero que se pueda, ¿vale? Por ejemplo, a Freddy vamos a seguir agregándole, por ejemplo, socio. Entonces yo puedo ponerle que él es un socio. Ah, no, que ahora necesito a María. Vamos a... Se me pierde el mouse, no sé por qué. A María. María es la 2, ¿cierto? Entonces María es 2. Y le vamos a agregar que es empleado también. Y ya. María nada más es empleado, entonces nada más se le agrega un solo registro a María. Ya lo ven. Ya ven cómo funciona. Entonces esa tabla es como una tabla puente entre las dos tablas. Pero que puede guardar muchos registros de terceros y también muchos registros. Así es como se hace la relación muchos a muchos. Siempre hay que usar como una tabla puente. Porque muchos terceros van a estar aquí y muchos tipos de terceros van a estar acá también. Por eso la relación es de uno a muchos. Pero si miramos la relación entre tercero y tipo de tercero es de muchos a muchos. ¿Ya lo ven? ¿Sí entendieron o quedaron embolatados? ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas, sospechas, inquietudes? Profe, no se vaya a demorar en subir el video para vérmelo 100 veces. ¿Por qué no me está prestando atención? Claro que sí, profe, pero me siento un poco embolatada, pero ahí voy con usted haciéndolo. Ah, bueno. Bueno, entonces tú dime, ¿qué otro tipo de... o qué campo, qué más campos le agregamos aquí a la tabla tercero? ¿Qué se te ocurre? ¿Tú eres quién? ¿Dónde estás tú? Tú eres la mona de las criptomonedas. Sí, profe. Valerín, ok, ya te identifiqué. Bueno, ¿qué otro, Valerín, qué otro campo podemos agregarle aquí a tercero? Todavía faltan varios.
¿Qué otra cosa se te ocurre que podríamos... Profe, la dirección. La dirección, profesor. La dirección, ¿cierto? La dirección no la habíamos agregado. Y la dirección es un campo sencillo, que es un varchar, ¿cierto? No es ninguna llave ni nada. Vamos a ponerle 50. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Profe, el texto no. Sexo no, profe. 2 veces por semana. O género, ¿cierto? Eso, género, profe. Podría ser, podría ser. Me hiciste acordar de un chiste. La fecha de nacimiento. Bueno, eso no importa, la edad. La edad. ¿Por qué no podemos guardar la edad? ¿Qué problema tiene la edad? En vez de guardar la edad, podríamos guardar un dato. La fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es mucho mejor, ¿cierto? ¿Por qué? Profe, porque si guardamos la fecha de nacimiento y la edad vendría siendo redundante. Eso usted nos lo explicó la semana pasada, en la clase pasada, que se podía sacar de los datos de la fecha de nacimiento, se podía sacar la edad. Exacto, yo puedo calcular la edad en cualquier momento con la fecha de nacimiento. Le resto la fecha actual a la fecha de nacimiento y tengo la edad. O los años, resto los 2 años de la fecha. Y guardar la edad, o sea, solo la edad, es complicado porque ese dato se desactualiza. Entonces hay que estar actualizándolo. ¿Quién se va a poner a cambiarle la edad a los terceros? Eso es una perdera de tiempo, ¿cierto? Entonces mejor guardamos la fecha de nacimiento. Es posible. ¿Y qué otra cosa? Algunos datos que sean un poco más relevantes. Como por ejemplo el tipo de organización jurídica. ¿Cierto? Si es persona natural o si es persona jurídica. Ese es un dato que podríamos guardar también, ¿cierto? Se puede llamar organization type. Tipo de organización jurídica. Que es una llave, entre otras cosas, es una llave foránea porque viene de otra tabla. ¿Cierto? Para que haya consistencia, uniformidad, no haya redundancia. Entonces, y como viene de otra tabla, es una ID. Es una ID que viene de otro lado. ¿Cierto? Entonces, yo aquí para ahorrar tiempo copio la tabla y nada más le cambio el nombre. Organization type. Y le ponemos una descripción. ¿Cierto? Aquí en descripción va a ir si por ejemplo es persona natural o persona jurídica. Vale. Algo muy fácil. Listo. Entonces aquí la relación es de uno a muchos acá. Profe, tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Cómo hacen en esas tablas que cuando colocan el NIT automáticamente saca el dígito verificador? Porque eso es una fórmula. De hecho, yo lo tengo también, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno... Vamos a entrar aquí a Audit System. Cuando yo voy a agregar, tú te sabes tu dígito de verificación. No, pero el de la empresa donde trabajo, sí. ¿Cómo es el NID? 901 901 368 610. ¿Y cuál es el dígito de verificación? 1. Miren, ahí lo sacó. ¿Ya lo ven? Eso es una fórmula. Y no es necesario... Bueno, yo lo guardo en la tabla, pero no es necesario guardarlo porque eso se puede calcular en cualquier momento. Es una fórmula. Ah, ok, listo. Vale. Y eso permite, básicamente, es identificar si el NID está bien.
porque a veces hay personas que ponen un dígito de verificación a la loca cuando están falsificando algún documento, una factura. Entonces, como no se saben el dígito, ponen cualquiera. Entonces yo puedo verificar si es de verdad. Ese es el dígito de verificación, porque es una fórmula. No está dentro de del alcance de la asignatura explicarles cómo se crea, ¿cierto? Pero que ustedes sepan que es una fórmula, que no es complejo. De hecho, se puede hacer hasta en Excel. Pero bueno, otro día se las explico. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podríamos nosotros guardar aquí en la tabla tercero? ¿Qué más? Más nosotros podríamos, ¿sí? Nacionalidad. Sí, también podría ser. Y que también venga de otra tabla, ¿cierto? La nacionalidad, el régimen tributario del tercero. Pero hay datos de terceros que solo los tienen unos cuantos terceros. Eso va a depender del tipo de tercero, ¿cierto? Del tipo este que está aquí. Por ejemplo, si es un empleado. Bueno, si es un empleado necesitamos también la fecha de ingreso a la empresa, el salario, el tipo de contrato, ¿cierto? Eso podríamos agregarlo en la tabla tercero, pero como no todos los terceros tienen esa información, entonces tendríamos ahí campos vacíos que estarían ocupando espacio en memoria. Vale, lo mismo pasa si es un tipo tercero cliente. Necesitaríamos datos adicionales como el código del cliente, el cupo de crédito, el plazo que está manejando, ¿cierto? Entonces, esos datos adicionales los podemos agregar en unas tablas adicionales donde estaríamos relacionando obviamente el tercero y agregaríamos esas tablas. Entonces, ¿quiénes tendrían datos en esas tablas? O solamente los que cumplan con ese tipo. Si es un tipo cliente, entonces tendría datos en esa tabla. Si es un tipo empleado, tendría datos también en esa tabla. Ya me entienden. Y podríamos imaginarnos cómo sería de pronto la aplicación o el formulario, que si de pronto tú escoges tipo empleado, entonces pum, enseguida te despliegue la información adicional que se requiere para ese empleado. O si es un cliente, que enseguida te despliegue las opciones de los clientes, ¿no? Dame el código del cliente, el email a donde se le va a mandar la factura, cuál es el plazo que está manejando ese cliente en términos de crédito, si tiene algún límite en cuanto al crédito. Ya, entonces todo eso se puede, si ustedes lo pueden pensar y analizar y decir yo quiero guardar eso, se puede hacer. Y simplemente tienen que buscar la forma de guardarlo, que quede de una manera consistente, que no haya redundancia de datos, que se cumplan las formas normales. ¿Vale? Entonces la idea que les comenté es que ustedes hagan esto mismo, pero con la tabla de transacciones. Y ahí de pronto el plus o la complicación, como quieran mirarlo, es el hecho de que van a tener la tabla transacción. Yo quiero que tenga, ¿dónde está? Yo lo había puesto ahorita por aquí. La tabla transacción quiero que tenga dos tablas. Que la información no se va a guardar en una sola tabla, sino en varias tablas. Aquí está. Estaba buscando. De pronto no van a entender mucho aquí. Pero aquí están las dos tablas. Vamos a buscar el rojito. Aquí está la tabla 1 y la tabla 2. Entonces la tabla 1, esta tabla va a tener, como les mencioné, los datos generales de una transacción, de un asiento contable. ¿Cuáles son esos datos generales? Para poner un par de ejemplos, el tipo de documento contable, ¿cierto? Si es una factura, si es un egreso, si es un recibo de caja. Esa información es general para todas las cuentas o todos los registros de una transacción. El número del documento, la fecha, el estado de la transacción, si está activa, si está anulada, ¿cierto? Y hay datos que son de detalle.
que van a estar varias veces acá. O sea, por ejemplo, un asiento necesita 2 cuentas como mínimo. Entonces, el tercero también podría estar acá. Las cuentas contables, el débito, el crédito, ¿cierto? Y faltan muchas más. Entonces, esa es la idea, que ustedes construyan las 2 tablas de transacciones y las tablas adicionales. Las tablas adicionales que se desprenden de ambas. Por ejemplo, si ustedes van a guardar una cuenta contable, obviamente esa cuenta contable debe de venir de una tabla de cuentas. Si van a manejar un tercero, esa debe venir una tabla tercero, que ya la hicimos, ¿cierto? Ya la tabla tercero ustedes la tienen hecha. Si vamos a manejar un tipo de documento contable, entonces vendrá de una tabla que se va a llamar tipo de documento contable y va a tener también sus columnas y sus cuestiones, ¿vale? Esa es la idea del trabajo. Ya yo les actualicé la fecha para que lo entreguen hasta el otro sábado. Entonces la idea es que, o si de pronto necesitan más tiempo, eso lo podemos mirar. Pero entonces la idea es que ya vayan pensando y vayan... Lo primero es en el papel. O sea, se pongan como a pensar con una transacción, qué datos tiene. Bueno, tiene una fecha, tiene un tipo de documento, tiene un número. ¿Y qué tipos de datos son? Ah, bueno, las fechas, obviamente tipo fecha. Si queremos guardar de pronto también la hora. O el número, obviamente es un tipo entero. El débito y el crédito, ¿qué tipo serán? ¿Cierto? Entonces todas esas cosas las tienen que pensar. Y ya después empiezan a construir en Lucidchart. Pero es un ejercicio de análisis, de pensar. ¿Preguntas? Profe, ¿cómo se entrega el trabajo? O sea, ahí hay como una parte donde dice que se exporta, pero tenemos que hacerlo en una base de datos. No, ustedes nada más van a llegar hasta aquí, hasta diseño. ¿Cómo se exporta? Bueno, ustedes llegan acá a donde dice archivo, ¿cierto? Archivo, exportar y crean un PDF. Pueden crear un PDF o alguna imagen. Entonces ya miren que aquí se crea el PDF. ¿Listo? Listo, profe. Ustedes lo pueden descargar. Procesado completado. Y aquí me guardo el PDF y ya lo tengo aquí en PDF. Ya lo ven. Ya queda bien bacano. Listo, es muy sencillo. Y me mandan el PDF, suben el PDF. ¿Alguna otra pregunta? Obviamente este no es el que van a subir, van a subir es el nuevo. Este solamente era para practicar, para que conocieran Lucidchart, supieran cómo crear las relaciones y poner toda la información. Pero este solamente es el de ejemplo. El que ustedes van a hacer ya saben que es el de transacciones, ¿listo? Ok, profe. No hay preguntas, todo claro. Está más claro que el agua del río Magdalena. Oh, sí, pero yo había dicho más claro que el petróleo. Ajá. Bueno, cualquier Ahí cosa vamos, profe, tranquilo. cualquier cosa me pueden preguntar por el WhatsApp, ¿oyeron? Bueno, entonces estamos ahí en contacto, ya entonces está acabando, ya ahorita terminamos y ya nos vamos para vacaciones. Listo. Bueno, espero que tengan un resto de día excelente y nos vemos entonces en la próxima clase. Listo, profe, gracias. Profe. Gracias, profe. Bueno, sí.
Ya acabamos.